saber más de ti, mi Dios, cuán buena farero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, de gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buena farero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buena farero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Así es, Señor. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 1. Hermanos, ya el calor ha menguado un poco ya en estos días, de manera que espero que no se me duerman, ¿eh? Y hermano, todavía el pellizco santo sigue vigente. Si ve a alguien que se está durmiendo, dele un pellizco en el nombre de Jesús. Así dígale, en el nombre de Jesús, y un pellizcón. Que se despierte a dormir a su casa, amén. Segunda a los Corintios capítulo 3, ya están ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Versículos 1, 2 y 3 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición, Padre, de exponernos, Señor, a tu palabra. Una palabra, Señor, que sabemos es poderosa, Señor, para transformar, para edificar, para consolar. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, sea usando esa palabra poderosa y aplicándola en nuestro corazón, Señor, conforme sea necesario, Padre, conforme a cada necesidad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, porque reconocemos, Señor, nuestra dependencia de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos la intervención del Espíritu Santo, obrando y hablando a nuestro corazón a través de tu poderosa palabra. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿ustedes han caído en cuenta de esta gran realidad, de esta importante realidad, de que nosotros somos cartas leídas por los hombres? ¿Han caído en esa realidad, hermanos? Que tal vez el único acercamiento que algunas personas van a tener con Cristo es a través de nosotros, la iglesia. Que mucha gente jamás no tienen ni el deseo, sienten que no tienen la necesidad de venir a la iglesia. Por lo tanto, el único acercamiento con la iglesia que van a tener muy probablemente es a través de nosotros. ¿Han caído en esa realidad, hermanos? Hace algunos años, hermanos, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, nos compartieron o nos dieron la clase del Evangelio, lo que era el Evangelio. Y cuando nos dijeron que la práctica era salir a compartir el Evangelio, hermanos, pues nos emocionamos un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo, ustedes saben, ¿no? Da como nervios, miedo. Y dentro de mi ignorancia, hermanos, yo dije, pues vamos, pues qué tan difícil puede salir y darle folletitos a la gente. Y me explicaron, hermanos, que no solamente teníamos que salir a darle folletitos a la gente, no solamente teníamos que decirle, Dios te ama a la gente. Íbamos a salir a compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es eso, hermanos? El Evangelio es un hecho histórico real, hermanos. Es un acontecimiento histórico. Y eso es lo que necesita escuchar la gente. Es algo que sí pasó. No es una fantasía como mucha gente cree. Es un hecho histórico. Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, nació, vivió de una manera perfecta y justa delante de los ojos de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. En pocas palabras o en cortas palabras, mis hermanos, ese es el Evangelio, un hecho histórico. No se trata solamente de salir a la gente y compartirles o darles alimento, o darles un folletito, o decirles Dios te ama. Porque yo estaba confundido, hermanos. Yo pensaba que en eso consistía compartir el Evangelio. Y tal vez haya alguien aquí que piensa que eso es compartir el Evangelio. Obviamente, como decía el hermano David hace rato, hermanos, tiene que haber frutos de nuestra fe. Y se ve a través de nuestras buenas obras. Salir a compartir alimento con los necesitados, cobija con los necesitados, es consecuencia del Evangelio. Pero lo que va a salvar a la gente es conocer ese hecho histórico, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Y entender eso, hermanos, y saber que tenía que decirles eso a la gente, ir de puerta en puerta, tocar y decirles eso, obviamente nos llenó de temor. Porque no es cualquier cosa, hermanos, no es tan fácil de hacer. Tenemos que vencer miedo, vergüenza. A veces somos de carácter de que nos cuesta socializar y por eso nos costaba trabajo, ¿no? Pero bueno, salimos de dos en dos, era parte de la clase.
Y hermanos, de verdad, conforme fuimos yendo de casa en casa, unos recibían el evangelio con gusto, otros se nos escondían, ustedes saben, alguna vez se han escondido también, otros se nos escondían, otros abiertamente nos rechazaban, hermanos. Pero a lo que voy es que en una casa, uno de nuestros compañeros llegó a esa casa y les compartieron el evangelio a los dueños de esa casa. Nuestra tarea, hermanos, era compartir el evangelio y canalizar a las personas a una iglesia que estaba por ahí cerca, ¿no? Bueno, compartieron el evangelio. La gente parece que estaba atenta, estaba recibiendo el mensaje. Lo recibieron con agrado. Y todo muy bien, ¿no? Pero cuando lo canalizaron con la iglesia, cuando le dijeron, mire, pues gracias por habernos escuchado. Si quiere seguir escuchando de la palabra de Dios, mire, lo invitamos a la iglesia que está aquí atrás. De hecho, creo que eras tú, ¿no, Moy? Creo que era Moy quien le tocó vivir esa experiencia. Y la gente de la casa dijo, ¿a la iglesia que está aquí a espaldas? Sí. Dice, no, me hubieran dicho desde antes. Para ser como el pastor que está en esa iglesia. No, gracias. Mejor no. Y cerraron la puerta. Somos cartas leídas, hermanos, por los hombres. Podemos ser piedras de edificación o piedras de tropiezo para la gente. Y es muy triste escuchar un testimonio así, ¿no es cierto? Hermanos, no sabíamos, Moy cuenta, no sabía dónde esconder la cabeza porque da pena ajena, hermanos. Porque no solamente lo juzgan al pastor, juzgan a la iglesia, juzgan a Cristo por eso. Y en otra ocasión, hermanos, también ya les he platicado que un compañero del trabajo tenía problemas con una gente por un terreno. Estas personas los amedrantaban, los ofendían, los insultaban, les decían que les iban a tumbar el gallinero que tenían por casa. Y al final de cuentas mi amigo decía, son crueles esas personas, son malas. Y son pastores de una iglesia. Una vez más, hermanos, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Somos cartas leídas como leímos en el pasaje. En varios pasajes de las Escrituras encontramos, hermanos, que tenemos la responsabilidad de mostrar que somos cristianos, que realmente somos imitadores y reflejos de Jesús. Por ejemplo, en Romanos 8:29, hermanos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito, hermanos, es hacernos conforme a la imagen de ¿quién? El propósito es hacernos conforme a la imagen de Cristo. Y hermanos, la Biblia también dice que todas las cosas que nos pasan, ayudan para bien. ¿Cuál bien? Hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. Cualquier situación, hermanos, si usted tiene esta perspectiva, si usted entiende esto, usted va a recibir todas o cualquier situación de una manera muy diferente. En medio de una situación de enfermedad, el Señor tiene un propósito que es hacerlo conforme a la imagen de Cristo. Problemas, situaciones difíciles, tenga en cuenta esto, hermanos, que nos está formando. Un pastor daba la siguiente ilustración, hermanos. ¿Han visto cómo los escultores de una piedra grande tienen tal arte y maestría en sus manos que van cincelando y quitándole poco a poco a la piedra y le hacen forma de un caballo, por ejemplo? Y lo hacen de una manera magistral, hermanos, que pareciera que el caballo realmente tiene vida. ¿Han visto esas obras de arte? Bueno, hermanos, nosotros somos como una piedra. Nuestro carácter es así, tosco, burdo por el pecado. Pero el Señor está pacientemente golpeando la piedra
formando nuestro carácter a la imagen de Jesús. Y no es fácil, hermanos. Muchas veces duele. Muchas veces nos va a costar lágrimas. Pero el Señor nos está formando conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como bien decía hace rato el hermano David también, hermanos, el ser cristianos no pasa desapercibido para nadie, hermanos. Alguien decía que el dinero, lo tonto, y el cristiano no se puede esconder. Son cosas que no se pueden esconder. La gente se puede dar cuenta luego quién tiene dinero. Luego la gente se da cuenta quién es tonto, ¿no? O necio. Y luego también la gente puede percibir quién realmente es hijo de Dios por el fruto en nuestra vida. ¿Cuál es ese fruto, hermanos? ¿Cuál es el fruto que debemos mostrar? El fruto del Espíritu. Y también tengan en cuenta esto, hermanos, que dice fruto, no frutos. No es que, yo tengo amor por los demás, pero todavía no tengo dominio propio. No, es el fruto, es todo el paquete. Todo aquel que ha sido capacitado por el Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Y tal vez sí es una realidad que unas en más grados que en otros, pero tenemos el fruto del Espíritu y tenemos que trabajar en el fruto del Espíritu. Hermano, ¿cómo va? ¿Qué lee su gente? Ustedes son cartas leídas por los hombres. ¿Qué puede leer la gente en ustedes? ¿Hay amor? Porque es parte del fruto del Espíritu. ¿Hay amor en su vida, hermanos? Y no me diga que sí, yo amo a mi papá, yo amo a mi hermano, yo amo a mis hijos, porque eso cualquiera lo hace. Hablo de amar a las personas que son difíciles de amar. Aquellas personas que los consideran sus enemigos. Aquellos vecinos difíciles que les barren y le echan la basura a su banqueta. ¿Ha conocido a alguien así? A esa persona que divulga chismes, que habla de usted. A esa persona son las que debemos amar, hermanos. Y nosotros vamos a manifestar y nos vamos a dar cuenta que somos hijos de Dios. Porque digo, esa persona es tan difícil de amar, pero solamente es obra de Dios que pueda amarle. ¿Qué pasó con Jesucristo, hermanos, cuando estaba siendo crucificado? Había 2 ladrones a sus costados y ambos se burlaban de él. Al final, cuando uno confió en él, depositó su confianza en él, ¿qué pasó con ese ladrón, hermanos? Jesús le dijo, no te perdono. Te estabas burlando de mí. ¿Qué le dijo el Señor, hermanos? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque precisamente eso vino el Señor. Tenemos que mostrar a la gente, hermanos. Tenemos que reflejar a Cristo. Y una vez más, obviamente, no se trata de que andemos por la calle con túnica y sandalias. Se trata de reflejar el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Primero necesito tener un encuentro personal con Cristo y ser transformado por Él. Para poder vivir esta realidad, hermanos, para poder honrar a Dios con nuestra vida, que seamos cartas leídas que honren a Dios, que glorifiquen a Dios, que sean de testimonio para los hombres. Primero necesitamos tener un encuentro personal con Cristo y ser transformados por Él. Recuerden, hermanos, que somos criaturas depravadas, que tenemos una inclinación hacia el pecado por nuestra naturaleza. Y es en la gracia y en la misericordia de Dios que hace una obra previa a nuestra decisión a Cristo y cambia nuestra naturaleza. Somos pecadores, hermanos, y nuestra naturaleza está esclavizada
por el pecado. De manera que libremente, hermanos, libremente, antes de conocer a Cristo, si ponen a Dios o al pecado, por nuestra naturaleza corrompida, hermanos, vamos a elegir el pecado, siempre. Pero precisamente lo que hace Dios es cambiar esa naturaleza, hermanos, en nosotros. Esa obra que se llama regeneración. Por ejemplo, hermanos, si ustedes ponen aquí un león y una oveja, y ustedes ponen delante del león, ponen, no sé, la hierba más dulce, más fresca, más verde que hay, y a un lado ponen una carne podrida con moscas, ¿ustedes qué creen que va a elegir ese león libremente? La carne podrida, ¿no? Porque está en su naturaleza. Pero para que ese león coma la otra cosa, tiene que cambiar su naturaleza. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Pocas personas, hermanos, presentan un cambio tan drástico y tan visible y tan impactante a la hora de entregarle su vida a Cristo como le sucedió al apóstol Pablo. Hemos estado estudiando ya por mucho tiempo, hermanos, la carta, las epístolas de Pablo, y como decía el hermano David hace rato, ya conocemos muy bien a Pablo, ¿no? Ya sabemos que era un hombre despiadado y perseguidor de la iglesia. Abra su Biblia en Hechos, por favor, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo 3. ¿Ya están ahí? Vamos a ver qué hacía Saulo, hermanos. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Más adelante, hermanos, en Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hermanos, a pesar de que Saulo era un hombre instruido, era un hombre parado en las tradiciones de los fariseos, era un hombre que se consideraba religioso, conocedor de las leyes y sin duda alguna iba al templo con regularidad, perseguía y asolaba la iglesia creyendo que encarcelando a los cristianos estaba sirviendo a Dios. Él creía, hermanos, que estaba sirviendo a Dios y esto lo hacía potencialmente más peligroso. Este hombre equivocado lo hacía, el estar confundido o creer que estaba sirviendo a Dios, lo hacía más peligroso. Hitler, hermanos, era un hombre que creía que estaba sirviendo a la humanidad, que estaba haciéndole un bien a la humanidad, al erradicar a una raza inferior y simplemente manteniendo a una raza superior, que curiosamente era su raza. Pero él creía y estaba convencido de que estaba haciéndole un bien a la humanidad. Y esto lo hacía potencialmente más peligroso. Y todos conocemos, hermanos, todo lo que este hombre causó. Pero no solamente con las personas de afuera, hermanos. Hay testimonios de hombres, líderes religiosos, que encerraron a 700 personas dentro de un lugar y le prendieron fuego.
mataron, quemaron a 700 personas porque ellos recibieron una revelación de Dios que tenían que hacer esto. Esos hombres creían que estaban sirviendo a Dios y eso los hacía potencialmente más peligrosos. Mas sin embargo, hermanos, podemos leer lo que dice en Hechos 9, versículo 20. ¿Qué dice, hermanos? Hechos 9:20 dice, enseguida, estamos hablando de Pablo, recuerde, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, hace rato, en el versículo 1 y 2 del mismo capítulo, ¿qué dice? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Asolando y persiguiendo a la iglesia, ¿no es cierto? Versículo 20, ¿qué está haciendo Pablo ahora? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿cómo terminó este hombre malvado, este hombre que estaba persiguiendo, asolando a la iglesia? ¿Cómo terminó siendo el más próspero predicador del Nuevo Testamento, después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente? ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó entre el versículo 2 y el versículo 20? Tuvo un encuentro con Cristo, obviamente, y su vida fue transformada, pero de una manera, hermanos, radical. De tal manera que se volvió ahora enemigo de los judíos. Y los mismos creyentes no confiaban en él. Han leído la historia, ¿verdad? Le costó trabajo a Pablo. Le costó trabajo reivindicar su testimonio delante de los hombres. Pero su conversión fue genuina y real porque tuvo un encuentro con Cristo. Pregunta, hermanos. ¿Usted puede ver el fruto del Espíritu en su vida? ¿Usted puede identificar cuándo tuvo ese encuentro con Cristo? ¿Usted puede decir realmente, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy un hijo de Dios, porque yo no soy lo que era antes, porque vivo de una manera diferente, porque hablo de una manera diferente? ¿Puede verlo, hermano? Porque realmente es sorprendente cuántas veces cuando se le pregunta a alguien, ¿eres cristiano? Y esta persona dice, sí, yo nací en el Evangelio. Sí, yo soy hijo de pastor. Hay algo mal ahí. Y de alguna manera, hermanos, todos nosotros, si somos hijos de Dios, podemos identificarnos con Pablo. Todos tenemos un antes y un después de nuestro encuentro con Cristo. Hay gente que le encanta, hermanos, predicar su testimonio. Ustedes han visto, ¿no? Gente que les gusta hablar, dar su testimonio. Habemos otros que no, que nos da pena y que no vamos a hablar de nuestro testimonio nunca. Pero podemos identificar nuestro antes y nuestro después en el Señor. Debe de haber frutos, hermanos, frutos de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo en su vida. Si no hay fruto del Espíritu Santo, hermano, por piedad, por su alma, no se engañe. Necesita entregarle su vida a Cristo o se va al infierno. Segunda a los Corintios 5:17. Todos se lo saben de memoria o deberían saberlo de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que gracias al sacrificio de Cristo,
derramando su sangre en la cruz y pagar la deuda por nuestros pecados, el precio justo de tu pecado, aceptando por fe esa verdad, hemos sido justificados y Dios se olvida de nuestros pecados. Hay un glorioso intercambio, hermanos, si podemos llamarlo así de alguna manera, cuando le entregamos nuestra vida al Señor. La justicia de Cristo es depositada en nuestra cuenta y nuestro pecado es puesto en Jesucristo, el cual pagó la condenación por nuestros pecados si ponemos nuestra fe en Él. Pero ahora los cristianos tenemos la justicia, o somos hechos justicia de Dios en Cristo. Y hermanos, si usted está dispuesto a pedirle perdón al Señor, créame que Él siempre está dispuesto, está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarle. Isaías 43:25, mire lo que dice el Señor. Isaías 43:25. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel. Dios nos perdona. Pero el caminar con Cristo, hermanos, no es fácil, obviamente. Porque aunque el Señor nos perdona y olvida nuestros pecados, hermanos, en nuestro caminar con Cristo vamos a encontrarnos, obviamente, con personas que nos conocieron antes de Cristo. Y que es muy probable que Satanás use a esas personas como instrumento, use las palabras de esas personas para lastimar nuestro crecimiento. A lo mejor usted ha tenido la experiencia de querer compartirle a un hermano en la carne, a su papá, a su mamá. Y estos luego levantan defensa, ¿no? ¿Tú qué me vas a decir a mí si eres un borracho? Y eso nos duele, ¿no, hermanos? ¿Tú qué me vas a decir a mí si saliste embarazada? Te tuviste que casar. Si eres un ratero, si eres un drogadicto, si eres un desobediente. Y usan esas palabras, hermanos, que nos pueden lastimar. Porque ellos no entienden que tuvimos un encuentro con Cristo y que somos unas nuevas criaturas. Pero nunca olvide eso, hermano. No deje que esas palabras lo lastimen, no dejen que esas palabras entorpezcan su crecimiento. Porque somos seres emocionales y cuando alguien nos echa en cara lo que hacíamos, hermanos, nos duele, ¿no? Nos lastiman y puede ser que estemos todos cabizbajos y ya sin ánimo. Pero es en ese momento, hermanos, donde tenemos que decidir a quién voy a escuchar, ¿a Dios o a las personas? Porque el Señor dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vivamos, hermanos, como dignos hijos de Dios. Y no deje que su pasado entorpezca su crecimiento. Hechos 9:21, vamos a seguir leyendo Hechos. Hechos 9:21 y 22. Vamos a ver qué pasaba, hermanos, después de que la conversión de Pablo y de que él predicaba a Cristo, qué es lo que pasaba. Dice versículo 21, y todos los que le oían estaban, ¿cómo, hermanos?
atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué dice el versículo 22 que hacía Pablo, hermano? Se ponía a llorar. No, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Lloraba. ¿Qué hacía Pablo, hermano, según el versículo 22? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Qué hacía Saulo, hermanos? Se esforzaba mucho más, dice, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Esforzarnos mucho más. Somos capacitados, hermanos, por el Espíritu Santo, pero somos nosotros los que tenemos que poner por obra el fruto del Espíritu. Nuestra vida debe reflejar la imagen. Ya quedó claro que es reflejar el carácter de Cristo para gloria y honra del Señor. Y solamente hay de dos sopas, hermanos. Solamente hay dos opciones. A raíz de su testimonio o el nombre de Dios es glorificado, o el nombre de Dios es blasfemado por nuestra vida, por nuestro testimonio. Una vez más, hermanos, ¿qué testimonio está dando delante de la gente? Porque si bien principalmente tengo que dar buen testimonio delante de mi Señor, somos cartas leídas por los hombres. ¿Tenemos paciencia, hermanos, los unos con los otros? ¿Son pacientes? Porque algo del fruto del Espíritu es la paciencia, ¿no es cierto? Y hay pasajes, hermanos, que nos dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y yo les he dicho, hermanos, que cuando leía ese pasaje, yo pensaba que soportar era de que teníamos que ayudarnos o soportarnos, cargarnos los unos a los otros, ¿no? En nuestras pruebas. Pero no, literalmente habla de soportarnos los unos a los otros. Hermanos, somos personas con caracteres tan diferentes. Hay algunos que son muy, muy recios para hablar, otros que son muy sentiditos, ¿no? Y hermanos, somos bastante gente y somos muy diferentes los unos con los otros y tenemos que tenernos paciencia. Porque si la Biblia nos dice eso, da por sentado que puede haber fricciones entre nosotros, pero debe de prevalecer el amor y la paciencia los unos con los otros. Si con la mujer que amo, hermanos, la mujer que yo elegí, que yo escogí, con la que vivo todos los días, tengo mis diferencias, pues imagínense con todos los demás, ¿no? Que yo no los escogí. Pero tenemos que mostrar el fruto del Espíritu, hermanos. Sobre todo porque tenemos que dar testimonio afuera. Hace ratito Moy estaba diciendo que tendremos que ser la luz del mundo. Sí somos la luz del mundo, hermanos. Es la luz, no digamos del mundo. Empecemos por nuestra casa. ¿Somos la luz de nuestra casa? ¿O somos candil de la calle? ¿Cómo va el dicho? Luz de la calle, candil de la calle, oscuridad de su casa, algo así. ¿O somos puras palabras? Recuerda, hermanos, que nuestro testimonio glorifica o maldice al Señor, o hace que la gente blasfeme contra el nombre del Señor. Qué bonito es encontrar, hermanos, testimonios de personas que por su testimonio la gente de alrededor honra a Dios. Mire, para terminar vamos a leer Daniel 3:28. Daniel capítulo 3.
Daniel capítulo 3, versículo 28 y 29. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Miren lo que hace el rey Nabucodonosor, hermanos, un rey impío. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué bonito, ¿no, hermanos? Que por el testimonio de 3 personas, un rey impío, malvado, cruel, termina glorificando el nombre de Dios. Y no es un caso aislado, hermanos. Daniel capítulo 6, por favor. Daniel 6, versículos 25 al 27. Ahora con el testimonio de Daniel, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué bendición, ¿no, hermanos? Escuchar testimonios o leer testimonios de hombres que por su compromiso con el Señor, por su amor a Dios, hace que las personas que lo rodean, aquellas personas que incluso trataron de hacerles mal, terminan glorificando el nombre de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro privilegio, hermanos. Mostrar a Cristo con nuestra vida, de tal manera que la gente de nuestro alrededor honre y glorifique al Señor. Ay de usted si por su vida es blasfemado el nombre de Dios. Como conclusión, hermanos, no podemos desligarnos de la responsabilidad de mostrar la imagen, el carácter de Dios en nuestras vidas. Somos cartas leídas por los hombres y podemos ser para ellos piedras de edificación o piedras de tropiezo. Debemos también ser intencionales en nuestro esfuerzo para ser cada vez más parecidos a Jesús. Si bien el Espíritu Santo nos capacita y nos faculta, nosotros somos los que debemos actuar y vivir conforme a la imagen del Señor. Hermanos, debemos de ser intencionales. ¿Con qué propósito lee su Biblia, hermano? ¿Nada más para adquirir conocimiento? ¿O realmente cada vez que se sienta y lee la Biblia dice, Señor, yo quiero aprender de ti, yo quiero aprender tus mandamientos, los conceptos que tú tienes, porque yo me quiero someter a eso, porque yo quiero vivir tu palabra? ¿Cuál es su propósito cuando lee la Biblia? Ser transformados, amén. Tenemos que esforzarnos, hermanos, como Saulo, que mucho más se esforzaba.
Ser intencionales. Ayer a los muchachos les hablábamos acerca de ser intencionales a la hora de tener comunión los unos con los otros, de preocuparnos los unos por los otros, de orar los unos por los otros. ¿Y cómo va a pasar eso, hermanos? Pues esforzándonos, acercándonos con alguien a la iglesia y hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, me da gusto verte. Oye, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Tienes alguna petición? Pero si no hacemos eso, hermanos, si nada más venimos, nos sentamos en la silla, cantamos, leemos la Biblia y nos vamos, no hay comunión, no hay amor, no hay las cargas los unos con los otros. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? En la iglesia. Esforcémonos por mostrar cambios en nuestra vida, hermanos, de manera que la gente que nos conozca glorifique y honre a Dios por nuestro testimonio. Amén. Hermanos, de verdad espero que reflexionen en su vida. Reflexionen. Y si usted necesita ponerse a cuentas con Dios, póngase a cuentas con Dios. Pero no deje de crecer, no deje de madurar en el Señor. Esfuércese. Y démosle honra y gloria a Dios, al Señor, con nuestra vida. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Porque, Señor, tú eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. Tú eres digno, Padre. Te amamos, Dios. Y gracias, Padre, por recordarnos a través de tu Evangelio, Señor, la obra tan grande, tan poderosa que es el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar el Evangelio. Que cada día podamos recordar el sacrificio de Cristo en la cruz y que podamos vivir en consecuencia, Padre. Señor, deseamos honrarte y adorarte con nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hemos sido débiles, si hemos sido carnales, si hemos cedido, Señor, al pecado, a las tentaciones. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos en el poder de tu fuerza, Dios. Padre, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestro corazón. Que el fruto del Espíritu Santo, Señor, siga creciendo, siga madurando en nuestra vida. Que el fruto de nuestra vida, Señor, glorifique y honre tu nombre. Bendícenos, Señor, te necesitamos. Padre, quita todo corazón adormecido y danos hambre de ti, Señor. Que realmente podamos vivir como cristianos genuinos, fieles, que te aman y viven para tu gloria. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti, Padre, porque entendemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, si hemos intentado hacerlo en nuestras fuerzas, y ayúdanos a vivir en dependencia de ti. Te honramos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.